Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Tobías, enmarcadas en las audiencias del Círculo Carmesí, canalizadas por Geoffrey Hope. Pues bien, estamos en la serie segunda, la serie del Creador, y estamos en la lección 10ª, entren en su voluntad divina. Hemos hecho un par de partes ya, un par de sesiones previas sobre esta lección 10, y hoy precisamente pues empezamos ya con el contenido propio de la lección, entren en su voluntad divina. Hasta este momento Tobías había estado introduciendo la cuestión, pero sí que es interesante recordar que nos había dicho Tobías que al entrar en la dualidad se nos había dotado de libre albedrío y que ahora ese libre albedrío había que abandonarlo en favor de nuestra voluntad divina, que era algo además que llevábamos en nuestro interior. Pues bien, para que no quepa duda y para poder armonizarlo y entender bien a lo que se refiere Tobías, habíamos estado explicando, armonizándolo con otros textos espirituales, que el libre albedrío del que habla Tobías resulta de que en el entorno del espíritu se hacen las cosas siempre de la misma manera, que es la mejor manera, la manera más apropiada, la más amorosa, la manera plena de conocimiento, la manera perfecta de hacerlo todo, con lo cual allí todo el mundo, diciéndolo burdamente, hace las cosas como Dios, de la misma manera. Sin embargo, en la exploración de la limitación, en el entorno del espacio-tiempo y descendiendo a los niveles más alejados en operativa de la mente, en involución de la mentalidad y en densificación de la energía, siendo esta la manifestación del pensamiento, pues tenemos un nivel de confusión y de despiste que nos parece que las cosas se pueden hacer de muchas maneras. A cada uno de nosotros nos parece que las cosas se pueden hacer de muchas maneras y además en cada momento nos parece que podemos hacer las cosas de una forma diferente. Y todo esto cada una de las conciencias que hay aquí, con lo cual el libre albedrío implica que te has olvidado debido a la tremenda limitación a la que te has sometido como personaje en un diseño muy extremo, te has olvidado de los valores del espíritu, te has olvidado de tu propia divinidad, te has olvidado del conocimiento y por lo tanto piensas que las cosas se pueden hacer de formas muy diferentes y solo se pueden hacer de una, como lo haría Dios. El ejemplo más cercano que tenemos nosotros a esta cuestión es, digo, los occidentales que tenemos una tradición judeomasónica, al Maestro Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? Pues como lo haría Dios, pues esa es la voluntad divina. Tobías lo plantea de una forma en la que no tiene que entrar en tanta explicación. Hemos tenido libre albedrío y ahora tenemos que abandonar el libre albedrío y ver desde lo más profundo o lo más elevado, según se quiera ver, qué es lo que se siente respecto de cualquier decisión. Ahora que además hemos desbastado nuestra mentecita material con la información espiritual, por ejemplo, en las enseñanzas de Tobías con todo lo dado en la primera serie de la Nueva Tierra y las lecciones importantísimas dadas en la serie del Creador hasta este momento, ahí ya cree Tobías que tenemos criterio como para actuar con unas pautas mínimas desde el interior, desde el portal dimensional que conecta con el entorno del espíritu y por lo tanto hacer las cosas de la única manera en que se pueden hacer realmente en la realidad. Pues bien, dada esta explicación, vamos a entrar ya en esta sesión de lleno, en esta importantísima lección 10. Entren en su voluntad divina. ¿Por qué? Porque es el equivalente a el salto cuántico, al salto del abismo, a el Cristo andante, al humano divino. Es el comienzo de la iluminación. Y dice así, lección número 10 de la serie del Creador, entren en su voluntad divina. Es un paso sencillo pero poderoso. Es un paso que al principio parece obvio, pero cuando comienzan a pensar sobre ello con su mente humana, claro, en cuanto se mete la mentecita material, algo que es tan sencillo como hacer caso de tu sentir profundo o tu sentir más elevado, en cuanto entra la mentecita material a plantearse que cómo vas a hacer eso en este mundo y dejar de seguir
las tendencias y las costumbres y las tradiciones y las leyes y las normas y todo lo que hay impuesto social y culturalmente, pues ahí ya se empieza a complicar. Pero cuando comienzan a pensar sobre ello con su mente humana, les podría asustar, porque como ya se dan cuenta, se les pide. Couldré sí que discute con nosotros sobre este punto. Couldré está en ese momento bastante horrorizado ante el planteamiento de Tobías. Se les pide liberar su libre albedrío y moverse hacia la voluntad divina. Es dejar de decidir respecto de la referencia externa y empezar a decidir respecto de la referencia interna. Ahora hablemos un poco sobre la diferencia entre estas dos cosas. Libre albedrío, referencia externa, voluntad divina, referencia interna. Couldré dice, oh, Tobías, ¿qué es lo que has desatado este día? Geoffrey Hobbes está pensando, se está abriendo la caja de Pandora. ¿Cómo plantea esta cuestión? Que renunciemos al libre albedrío. Bueno, hay que entender a qué se está refiriendo Tobías. Lo va a explicar ahora. Nosotros hemos dado una explicación previa para entrar ya aterrizados en esta explicación de Tobías. Lección número 10. Entren en su energía divina. Cuando ustedes llegaron a la Tierra con su libre albedrío y asumieron la dualidad, su libre albedrío les permitió ver los espejos, los reflejos de quienes eran. El libre albedrío les permitió ver la luz y ver la oscuridad. Claro, el espíritu nunca hubiese decidido en función de la oscuridad. Hizo falta limitar muchísimo la mentalidad para poder experimentar acontecimientos extremos, para poder adoptar una mentalidad extrema, opuesta completamente a lo que es la mente infinita del espíritu, divinizada en su perfección. Les permitió ver el arriba y el abajo, la dualidad. Pero como se habrán dado cuenta, el libre albedrío con un velo es muy limitado. Bien, sí, efectivamente, pues el velo te permite tener libre albedrío sin que te des cuenta de que tienes libre albedrío, porque como te has olvidado de todo lo previo, te crees que lo que tienes es un mundo hostil que te esclaviza y que no puedes decir nada, pero en realidad sí tienes libre albedrío. El libre albedrío de tu pensamiento es completo, el de tu emoción es total y el de tu actuar pues viene limitado en un marco, pero que es muy amplio de todas formas. Entonces puedes elegir identificarte con el mal y actuarlo, cosa que en el entorno del espíritu eso era absolutamente implanteable. No porque estuviese prohibido, sino porque nadie lo hubiese hecho, porque todo el mundo está en su sano juicio en el entorno del espíritu, está en el conocimiento. Les permitió ver los espejos, los reflejos de quienes eran. El libre albedrío les permitió ver la luz y ver la oscuridad, les permitió ver el arriba y el abajo, pero como se habrán dado cuenta, el libre albedrío con un velo es muy limitado. Muchos de ustedes hasta se han cuestionado si realmente tuvieron un libre albedrío. De hecho, es una cuestión muy frecuente en los estudiantes de espiritualidad. Muchos dicen, no, hay predestinación completa, el personaje no decide nada. Pues sí, señor, el personaje dentro del marco del libre albedrío que le han dejado las decisiones anteriores encadenadas, sí que elige. Hay libre albedrío en todos los niveles. Eso es una ley. Muchos de ustedes hasta se cuestionaron si realmente tuvieron un libre albedrío o si sencillamente eran marionetas de los ángeles o del espíritu. Pero no, de hecho sí tenían libre albedrío todo el tiempo, afirma Tobías. Uno más de los que lo afirma, siendo la generalidad de toda la información espiritual la que lo afirma. Solo que, bueno, pues parece ser que en un curso de milagros hay personas que interpretan de lo que allí se dice que no tenemos libre albedrío. Pues bien, yo no estoy de acuerdo. Eso ya, pues depende de las interpretaciones. Cuando pasan a la voluntad divina, trascienden la dualidad y la separación que han llevado con ustedes desde el muro de fuego. Esto supone
la elevación de un nivel de consciencia hasta el punto suficiente, nivel 4 de consciencia de Ramta, podríamos decir, el amor sentido. Ahí empieza uno a identificarse con la voluntad divina, a tomar todas las decisiones en función del amor, priorizado sobre cualquier otro parámetro de decisión. Trascienden la separación del espíritu que experimentaron cuando dejaron el reino. Cuando se mueven hacia la voluntad divina, hablamos de la voluntad divina que viene de su interior, claro. Ni siquiera viene de atender a las reglas que diga ningún texto revelado, porque eso sigue siendo lo externo. Y somos falibles en la interpretación de lo externo. Lo único que no va a fallar son los valores del espíritu que llegan por el portal dimensional que tenemos internamente, cada uno de nosotros. Señalo el corazón porque además coincide con que el centro de conexión con el espíritu podría perfectamente ubicarse aquí. Por lo menos Ramta lo afirma así. Cuando se mueven hacia la voluntad divina, hablamos de la voluntad divina que viene de su interior. Se conecta y se integra con el espíritu en los niveles más profundos de quienes son. Cuando pasan a la voluntad divina, trascienden la humanidad que han llevado consigo. No piense como un humano, ya dice Crión, no piense como un humano. Trascienden la dualidad que ha sido parte de quienes son desde que están sobre la tierra. Pasan del dos, oscuridad, luz, hacia lo que nosotros llamamos el todo. Se despolariza y se trasciende la dualidad. Dentro de la voluntad divina encontrarán soluciones que nunca habían estado allí. En la mentecita material, no. No habían podido atravesar el libre albedrío y la dualidad. Dentro de la voluntad divina no es tanta la consideración por ustedes mismos, sino que hay una mayor compasión y comprensión por todo lo que es, y por eso se despolariza la mentalidad, porque se puede comprender finalmente que todo lo que aquí ocurre es para bien. Todo, todo. La voluntad divina no es propiedad de algo externo a ustedes. Esto es muy importante, ¿no? Porque aquí la voluntad divina es la interpretación de este texto o de este otro. No, eso es referencia externa también. Lo que ocurre es que, claro, nosotros tenemos un periodo de entrenamiento en alinearnos con la voluntad divina. Hay un periodo de entrenamiento. Es lo que se empieza con esta lección de hoy. La voluntad divina no es propiedad de algo externo a ustedes, está en su interior. Cuando pasan a la voluntad divina, cuando liberan el viejo libre albedrío es decidir en función de lo externo, de datos externos, no internos. De nuevo hacen una conexión con el espíritu. Cuando liberan el viejo libre albedrío, de nuevo conectan con el espíritu. Una conexión consciente y una comprensión consciente que hace eones de tiempo que no sienten. Y esto es inexplicable. Esto solamente con una firme intención de alinearse con la voluntad divina y de fijarse nada más que en el interior y empezar a practicarlo diariamente, prescindiendo de todo convencionalismo social y cultural. Es la única forma. La voluntad divina no está sentada esperando por Dios, por el Espíritu, para decirles qué tienen que hacer. Es una comprensión que ya es parte de ustedes. Comprenden porque el Espíritu está ahí. Que no hay voces afuera que deban escuchar. Que el Espíritu y Dios y la divinidad y la conciencia crística ya están dentro de ustedes. La voluntad divina escucha esta profunda y apasionada voz interior, que además todos la hemos sentido en algún momento.
lo que nos está diciendo aquí Tobías y lo que nos dicen el resto de textos espirituales es que tenemos que hacer esa escucha permanente. Cuando comiencen a trabajar con esta lección, cuando comiencen, se preguntarán, ¿qué es esta voluntad divina? ¿O es mi cerebro loco el que me está hablando otra vez? Y quizás se paralicen hasta cierto punto, hasta tomar una decisión. Pero les decimos, cuando esto ocurra, simplemente estén dentro de la paz y digan, yo soy la voluntad divina. Comprendan que lo que se manifiesta es la voluntad divina. Es un aquietamiento y una escucha y, y una espera. ¿Y una espera? ¿A qué? A que se manifieste. Pero en cuanto se asoma la oreja, dicho burdamente, se acaba manifestando. Es una cuestión de intencionalidad. Están acostumbrados a los viejos atributos del libre albedrío o la voluntad dual. Es decir, según la referencia externa, yo puedo decidir lo que me dé la gana. Aquello es lo que me parece bien, pero antes me parecía esto, pero eso también me atrae. Y esta idea, la verdad es que no me queda lejana y no sé qué. Y cada persona en el mundo de la misma manera. Porque lo bueno es esto, porque lo verdadero es esto, porque no sé qué, no sé cuántos, porque aquí siempre se ha hecho las cosas de la misma manera. A ver, ya vamos a decidir conforme a quiénes somos de una vez. Quiénes somos profundamente. Había un reto continuo y una lucha constante dentro de su mente. ¿Dónde estará la verdad? A medida que pasan hacia su voluntad divina, les llegarán soluciones que están más allá de lo que han experimentado hasta entonces. Es decir, es que se abre un universo, el universo del espíritu. Se cierra el mundito del personaje y se abre el universo del espíritu. Cuando uno intencionalmente se sitúa en esa escucha, pone la oreja en el portal dimensional hacia la inmensidad. No sentirán que son las dos viejas voces de su viejo ser humano peleando continuamente, la del bien y la del mal, en cada uno su bien y su mal. No, eso se acaba. Una sola voz que engloba todas las anteriores. No sentirán que son las dos viejas voces de su viejo ser humano peleando continuamente como ocurría con tanta frecuencia. Cuando pasen a la voluntad divina sentirán y quizá escuchen una respuesta diferente que viene del todo, portal dimensional. Pero comprendan, y esto lo enfatizamos, que proviene de su interior. Esto es importante, porque si no va a seguir uno buscando dónde está la voluntad divina fuera, y no es así. No está fuera en ningún sitio, está dentro. Lleva un entrenamiento aprender a escuchar esa voz, lleva un entrenamiento, pero en algún momento hay que empezar. La voluntad divina emana desde su interior. La voluntad divina está dentro de ustedes en este momento. Como les hemos dicho anteriormente y sonreímos al recordarlo, vemos esta luz dentro de ustedes aun cuando ustedes no la ven aún. Bueno, desde fuera, desde el otro lado del velo, se ven más cosas. Y algunas no se ven. Pero lo que es importante sí. Lección número 10. Pasen hacia su voluntad divina. Al principio es posible que se sientan un poco extraños con relación a esto. Pensarán que primero deben escuchar al espíritu decir, está bien hacer esto o aquello. ¿Qué dices, espíritu? ¿Qué dicen ustedes, guías? Necesito la respuesta desde el exterior. Pues no. No estará allí, no oirán nada si buscan allí. Cuando pasen a la voluntad divina,
lo cual es bastante fácil, muy simple de hacer. Lo que pasa es que no estamos nada acostumbrados a hacerlo. La respuesta les llegará. La sabiduría y la comprensión les llegará de un lugar dentro de ustedes que no habían experimentado hasta ahora. Será una sensación llena, rica, y no dudarán de dónde viene. Vendrá del amor. Vendrá de una parte de su interior que en realidad es el espíritu. Y volvemos a decir, hay un entrenamiento y según avanza ese entrenamiento, uno va teniendo cada vez más claro de dónde viene la voz de la voluntad divina y cuál es y cómo se manifiesta y qué se siente cuando se identifica. Es la voz del amor. Vendrá de una parte de su interior que en realidad es el espíritu. No se trata de un ejercicio mental, es un sentimiento dinámico y en expansión. Cuanto más se entrena, más claramente se oye. ¿Qué ocurre dentro de ustedes? Ahora los ángeles que han viajado por mucho tiempo desde el momento que dejaron el hogar van a liberar eso que experimentaron al principio cuando cruzaron el muro de fuego. Es hora de liberar el atributo llamado libre albedrío. Esto del muro de fuego viene de lo que ha ido contando en anteriores sesiones Tobías sobre Jack, el príncipe de Siam, que en la pasada sesión, en la anterior, pues estuvo dando algo más de información sobre ese momento en el que pasamos el muro de fuego, entramos en la dualidad y nos desconectamos de la voluntad divina porque nos desconectamos del conocimiento o del recuerdo o de una percepción corregida o de todo a la vez. Y entonces ahí pensamos que había muchas maneras de hacer las cosas. Como diría el refrán, todos los caminos llegan a Roma. Eso sería el libre albedrío viejo. La voluntad divina es, pero hay uno mejor que los demás, el recto. O cuando adquirieron este albedrío por primera vez al cruzar el muro de fuego, sintieron una felicidad increíble. Se trataba de un juguete increíble para un ángel que acababa de pasar por la increíble experiencia del muro de fuego. También daba mucho temor porque nunca habían tenido libre albedrío, solo habían tenido una voluntad, la voluntad divina en expansión. Por supuesto no impuesta, sino que no concebías que se pudiese actuar de otra manera. Pero entonces se les dio el poder, la oportunidad de escoger como nunca antes la habían tenido, en función de criterios absolutamente alocados y sin sentido. Se podía escoger en función de criterios sin sentido y no te parecía mal, porque ya no te acordabas de tu divinidad. En fin, ¿cómo describe esto de bien la historia de la humanidad, verdad? Pero entonces se les dio el poder, la oportunidad de escoger como nunca la habían tenido antes. Repetimos, tomaron ese libre albedrío y comenzaron a jugar con él en el universo, en el vacío. Tener libre albedrío era como tener un increíble y magnífico kit de herramientas de creador. Podían jugar en el vacío, podían hacer estrellas, podían crear nuestras energías, hasta podían batallar con otras entidades. No podían hacer eso en el reino, no había batallas. Podían crear nuevos lugares, podían tener pensamientos y emociones que iban en diferentes direcciones, incluso contrarias a uno mismo. Ese libre albedrío era un increíble juguete nuevo, pero también les causaba grandes penas y un gran dolor. Tomaron el libre albedrío y fueron a lugares que estaban en la profundidad de lo profundo, en el fondo del fondo, en el sitio más doloroso que toda la creación jamás haya imaginado. Pero simplemente estaban jugando con esa nueva energía. Claro que también la llevaron a lugares de amor y de compartir y de compasión en la creación de la luz. Y aquí vamos a hacer un inciso porque nos vamos a acordar de cómo insinúa un curso de milagros, que fue
el proceso de separación. El proceso de separación es el muro de fuego en Tobías. Y ese libre albedrío resulta de haber aceptado en la mente del Hijo, en un curso de milagros, la mente del Hijo de Dios, la alocada idea de la que en principio se reía y le hacía mucha gracia, de poder ser primera causa creadora y tener completo libre albedrío total y no depender de una capacidad de decisión basada en la absoluta divinidad, sino poder salirse de esa cuestión. Y entonces, como aquello no pudo haberse hecho realidad, porque entonces hubiese competido con la realidad originaria, lo cual no puede ser y además es imposible. Por lo tanto, hubo de haberse soñado, y ahí comenzó el sueño de ilusión, que es la exploración de la limitación. Y ahí es donde surgieron los tres pilares de la aventura experiencial de la dualidad. La creencia en el mal, limitación de la operativa de la mente, involución de los valores de la mentalidad, pues ya no soy divino, ya que puedo creer en cosas opuestas a la divinidad. La culpa y el miedo. Pues bien, ese proceso de separación es este muro de fuego de Tobías. Ustedes han tenido el don y la herramienta del libre albedrío desde que el Espíritu se los obsequió cuando cruzaron el muro de fuego. Fíjate cómo lo dice Tobías, el Espíritu se lo obsequió. Es que había un propósito para todo ello. Vamos a explorar las infinitas posibilidades dentro de la limitación, también las más extremas, también las de la dualidad, y también en un escenario extremo como el escenario Tierra. Claro que sí. Han tenido este presente con ustedes por eones. Les ha servido muy bien para crear algo en el vacío, para crear universos y galaxias y estrellas. Lo describe muy bien el libro de Urantia. Aunque en el libro de Urantia siempre co-creamos con el espíritu incluso los escenarios extremos. Claro, el libro de Urantia no habla del plano de planificación, solo habla de un plano de manifestación en el que Micael de Nevadón, otro personaje adicional de la gran aventura experiencial, genera el universo local de Nevadón. Pero desde planificación, los fractales somos los que realizamos todo eso, los fractales que actuamos a los personajes del propósito de ayuda y a los personajes del propósito de experimentación. Todo está cuadrado. Ustedes han tenido, repetimos, el don y la herramienta del libre albedrío desde que el Espíritu se los obsequió cuando cruzaron el muro de fuego. Han tenido este presente con ustedes por eones. Les ha servido muy bien para crear algo en el vacío, para crear universos y galaxias y estrellas. El libre albedrío les ha servido bien mientras estaban encarnados sobre la Tierra. ¿Quién no recuerda la sensación de haber hecho lo que le haya dado la gana, aún en contra de sus reglas éticas y morales? Si es que lo hemos hecho todos, lo que nos ha dado la gana. Eso ha sido el libre albedrío, lo hemos experimentado, ha sido maravilloso. También nos ha generado mucha pena y mucho dolor, claro, ya lo hemos hecho. Final del ciclo de reencarnaciones en la Tierra. Vamos a empezar a pensar en otra cosa. Les ha permitido elegir entre la luz y la oscuridad, el mármol blanco y el negro. Les ha permitido experimentar la dualidad de forma muy limitada con un velo sobre ustedes. Les ha permitido experimentar la dualidad de una forma bien definida, muy intensamente, aquí en el escenario Tierra, en el nivel dimensional físico-material. Pero ahora, queridos amigos, les pedimos que tomen un paso más hacia la voluntad divina. Será un reto. Se preguntarán qué cosa es esta voluntad divina. Estamos totalmente acostumbrados a hacer lo que nos dé la gana, pensando que es además factible y de sentido común. Y ahora no lo vamos a ver, es que tú ya tienes un nivel de conciencia en el cual tú mismo ya
has empezado a restringir las posibilidades de decisión, porque ante la pregunta ¿qué haría Dios aquí?, la respuesta va siendo cada vez menos numerosa y al final tendrás que entender que solo hay una respuesta. Pero ahora, queridos amigos, repetimos, les pedimos que tomen un paso más hacia la voluntad divina. Será un reto. Se preguntarán qué cosa es esta voluntad divina, a quién le pertenece. ¿Viene el Espíritu de nuevo a decirles qué hacer? ¿Se trata de sus ángeles o guías quienes les están dictando? No, no viene de fuera, ni de nadie físico-material, ni de nadie de otros niveles dimensionales. No viene de ningún personaje, viene directamente de la fuente, a través del portal dimensional al entorno del Espíritu que llevamos aquí. No es lo que te diga ningún otro personaje, ni siquiera los que más nos ayudan y consideramos nuestros grandes maestros. No, eso era hasta aquí. Desde aquí es nuestro interior, nuestra conexión con el espíritu a través de nuestro yo superior. No, la voluntad divina viene del interior, dice Tobías. Se trata de su voluntad, pero a nivel divino, trascendiendo la dualidad. Es tu voluntad, pero en un nivel de conciencia que no has tenido hasta ahora y al cual estás transitando. Trascendiendo la dinámica humana a la cual han estado acostumbrados, está directamente ligada a todo lo que es, al entorno del espíritu. No es de ningún personaje intermedio, de ninguno. Ellos también están en esa voluntad divina, pero lo que nos digan ya no nos debe servir. Lo que nos digan será seguramente lo que nosotros finalmente decidamos en función de la voluntad divina sentida internamente, pero tenemos ya que hacer caso nosotros mismos, ejerciendo nuestra responsabilidad a lo más profundo de quienes somos y aprender a escucharlo. Está directamente ligada a todo lo que es y al espíritu. Comprendan, queridos amigos, que ustedes son el espíritu. La voluntad divina viene desde el interior, les ofrece respuestas y soluciones y experiencias y un nuevo poder que jamás han experimentado. Será un reto. ¿Querrán quedarse con ambos? No, la verdad, la voluntad divina está muy bien, pero hombre, el libre albedrío, ¿para qué voy a renunciar a él? Querrán quedarse con ambos, diría un curso de milagros. Querréis atender a ambos maestros, pero no es posible. Su libre albedrío y su voluntad divina. Querrán los atributos maravillosos del libre albedrío, divertidísimos, mientras adoptan la nueva voluntad divina. Estamos aquí para decirles que no funciona así. Pues lo mismo que te dice un curso de milagros. Mientras hagas caso a dos maestros, estás estancado. En este punto, se debe liberar uno para experimentar el otro. Algo les toca a la puerta ahora y bailan con ello. Dancen con todo lo que llegue a su puerta. Esa era la lección anterior. Pues ahora llega la voluntad divina. Muchos le han preguntado al espíritu, vale, estoy bailando, pero ¿qué hago? ¿Cuándo termina la canción? ¿Quién debería guiar? ¿Qué pasos debo tomar? Mientras ustedes bailan, avanzan hacia la voluntad divina. Digamos que están en una de sus situaciones del día a día, una situación retadora quizá, con un compañero de trabajo. Pone Tobías este ejemplo. Su compañero de trabajo le toca a la puerta y están de acuerdo en que es hora de bailar. Ahora bailan y su compañero de trabajo le observa sorprendido. Y ahora se preguntan, Espíritu, ¿qué debo hacer ahora? Ahora que estoy bailando, ¿qué hacemos a partir de aquí? Avanzar hacia la voluntad divina. La verdad es que Tobías aquí no está dando mucha explicación, pero porque no se puede explicar, porque antes de poder explicarlo hay que poder
detectar cuál es esa voluntad divina y hay que primero poner intencionalidad en ello. Si no se hace así, es como explicarle colores a un ciego de nacimiento. Fijaos que intuyo en este momento, así a bote pronto y sin haberlo pensado en absoluto, me ha venido que quizás una buena manera sería seguir la técnica de un curso de milagros. No hay que encontrar nada, hay que quitar del medio todo lo que impide verlo, despejar los obstáculos que impiden experimentar tu herencia natural. Entonces, quizás lo que haya que hacer para encontrar cuál es la voluntad divina es empezar a detectar cuál es la voluntad externa, cuál es la referencia externa a la hora de manifestar tu voluntad y desecharla. No, 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 no. Y al final, ¿qué te quedará? La voluntad divina. Puede ser. Apenas podemos describir lo que sucede, reconoce Tobías. Avanzan hacia un nuevo lugar, avanzan más allá de la dualidad, se darán cuenta de cosas que ni siquiera pueden definir. Tendrán una nueva comprensión y nuevos niveles de vibración y energía que harán que la vieja energía del libre albedrío parezca sosa. Sus viejos hábitos les parecerán poco excitantes, poco dinámicos y desapasionados. Cuando pasen a la voluntad divina, exclama Tobías, las cosas se expandirán rápidamente. Yo me lo creo, esto que dice Tobías, me lo creo. Lo voy a poner en práctica a ver si es verdad. Pero efectivamente, entiendo que cuando asomas y metes la cabeza por el portal dimensional hacia el entorno del espíritu que llevas aquí dentro, hay una expansión muy rápida. Con la voluntad divina llegan las respuestas, las soluciones y una imagen más amplia. Claro, es que de las 4 soluciones a cada decisión que tomar procedentes de la referencia externa, de repente tienes una que contempla la universalidad de intereses de la unidad. Empiezas a decidir como lo hace Dios, que lo hace en sentido absoluto, para todo el espacio y en todo el tiempo. ¡Qué maravilla poder decidir así y poder entender la voluntad divina y adherirte y alinearte a ella de nuevo! En este momento sabrán exactamente qué hacer. Sabrán qué hacer con la energía que les llega dentro de la voluntad divina. Les hablaremos un poco más de eso en nuestras próximas 2 lecciones, las 2 últimas de la serie del Creador. Pero hoy les retamos con esta lección 10. Avancen hacia su voluntad divina. Quizá parezca simple para alguno de ustedes. Algunos de ustedes dirán, me siento súper feliz de hacer esto. Pero se darán cuenta de que el atributo del libre albedrío ha estado con ustedes desde que llegaron a esta creación. Estamos muy acostumbrados. Sí, como dice Tobías, habrá personas que estén escuchando esta información, viendo esta grabación y digan, bueno, yo ya llevo con la voluntad divina un tiempo. Sí, seguramente. Pero nunca está de más enriquecer la perspectiva de lo que estás haciendo con otra forma de explicarlo. Efectivamente. Y muchas otras personas pues ni siquiera se lo habrán planteado. Y aquí está lo bonito y lo apasionante de la espiritualidad. Será un reto pasar a la voluntad divina. Esa energía de libre albedrío ha estado con ustedes por eones y ustedes querrán aferrarse a ella en algún nivel. Será un reto. Querrán saber exactamente de qué se trata antes de tomar ese paso, empieza la mentecita material analítica, a calibrar pros y contras y a establecer un perímetro de seguridad. Queridos amigos, es imposible definir los atributos de la voluntad divina dentro de la conciencia que tienen.
no nos lo pueden explicar de palabra, en un lenguaje humano. Primero, deben adoptarla. Claro, lo del ciego de nacimiento. Somos ciegos de nacimiento, no nos pueden explicar cómo son los colores. Debemos adoptarlos, debemos abrir los ojos. De nuevo les pedimos que crucen su propio abismo, sin que nosotros estemos allí para ayudarles a cruzar. Sabemos que pasarán un tiempo pensando sobre las implicaciones de pasar hacia la voluntad divina. Fijaos, está hablando ahora mismo del salto del abismo chamánico, está hablando del salto cuántico, está hablando de representar al Cristo andante y al humano divino. Les pedimos que crucen su propio abismo, sin que nosotros estemos allí para ayudarles a cruzar. Sabemos que pasarán un tiempo pensando sobre las implicaciones de pasar hacia la voluntad divina, porque sí implica abandonar el libre albedrío. Implica. No se abandona el libre albedrío. No puedes adoptarlo, no puedes experimentarlo. Hemos dado una pequeña pauta aquí. Cuando hay una decisión que tomar, desecha todas las posibilidades que vengan de fuera. No, porque este grupo dice esto, porque mi padre me ha hecho esto, porque mi pareja me ha hecho esto, porque no sé qué, porque el jefe, porque mi tradición sociocultural opina que no, fuera. El libre albedrío puede ser maravilloso y divertido, lo sé, reconoce Tobías, porque yo lo experimenté. Es asombroso, es una energía asombrosa. El libre albedrío. La voluntad divina es superior, más completa y produce mayor satisfacción. El libre albedrío será rápidamente abandonado en cuanto se descubra la voluntad divina. Ustedes, los que han estado preguntando, Tobías sabe quién ha pensado preguntas. Espíritu, ¿qué es lo que se supone que debería estar haciendo? ¿Qué pasa con mi trabajo? ¿Qué pasa con mi relación de pareja? ¿Qué quieres que haga? Ahora les decimos que es hora de que ustedes, cuando estén listos, es hora de que avancen hacia la voluntad divina. Dentro de la voluntad divina, el conocimiento y las respuestas les llegarán. Más no nos puede decir Tobías. Vamos a esa pauta práctica. Ahora, sabemos que habrá una gran discusión sobre esta lección, habrá muchos retos, habrá quienes nos acusen y acusen a Cauldré de pedirles que abandonen algo que es un regalo de Dios, su libre albedrío. Por eso me ha parecido a mí muy interesante explicar esta cuestión de otra manera, porque podría ser que por errores o por la simple naturaleza de la traducción de un idioma a otro se pierda la esencia de lo que está queriendo decir Tobías. Es que nosotros, que ya empezamos a tener un cierto nivel de conciencia, tenemos que seguir avanzando. Y avanzar es que los valores espirituales, los valores divinos empiezan a predominar en tu experiencia vital y en tu mentalidad. Y se va estrechando el cerco de lo posible, no porque te imponga nadie nada, sino porque tú mismo, en cuanto empiezas intencionalmente a querer actuar como quien eres en realidad, eso es el vuelco al interior, empiezas a desechar las soluciones externas y a fijarte solo en la interna. Ahora, sabemos que habrá una gran discusión sobre esta lección. Repetimos, habrá muchos retos. Habrá quienes nos acusen y acusen a Caldré de pedirles que abandonen algo que es un regalo de Dios, su libre albedrío. Nos acusarán de pedirles que abandonen algo que ha sido básico en su experiencia y en todos sus días aquí, sobre la tierra, y en todos esos días cuando estaban en el vacío creando del muro de fuego hacia acá. Algunos de ustedes, de hecho, se retirarán de este grupo ante la mera sugerencia. Tobías, no quiero oír nada más, no estoy de acuerdo contigo. Porque no comprenden las implicaciones de la voluntad divina.
La voluntad divina ayuda a completar el círculo de sus experiencias después de cruzar el muro de fuego. Es cerrar el círculo. Ya hemos bajado a explorar lo extremo, ya lo hemos explorado suficientemente. Vámonos de aquí a otra cosa. Hay que regresar, hay que empezar a regresar. Les lleva a un nuevo nivel de comprensión. Les amamos profundamente por el trabajo que llevan a cabo. Ya va terminando Tobías. Les amamos por continuar aguantándonos, por pasar por las lecciones y por estudiarlas diligentemente. Les amamos por el hecho de que toman cada una de estas lecciones, trabajan con ellas, piensan en ellas y las aplican en sus vidas. Y lo hacen solos, a su manera y a su tiempo. Les amamos por esto. Hacia dónde se dirigen con esto, hacia dónde vamos con esto en las próximas lecciones, es a ayudarles a comprender cómo mover realmente la energía estando dentro del yo soy. Yo soy es lo básico, lo fundamental, el ahora. Trabajaremos con ustedes para ayudarles a comprender cómo mover la energía, cómo afectar la energía y cómo convertirse en un verdadero creador. No como hasta ahora que hemos sido fabricadores, aplicando la terminología en Curso de Milagros. Aquellos que se reúnen en el segundo círculo este día están aplaudiendo literal y figurativamente. Se les ha pedido que estén aquí para observar y sentir su reacción en esta lección. Esta lección será una de las que cause un bloqueo mental para muchas personas. Ya nos lo advirtió Tobías, lo advertimos nosotros. Es una lección de punto de inflexión en la evolución espiritual de una persona. Esta lección será como un gran bulto que superar por muchos. No se requiere que hagan mucho con ella, no requiere horas de práctica ni de estudio, simplemente requiere que liberen algo que ha estado muy cerca de ustedes y que se aventuren a pasar hacia un nuevo tipo de energía. La nueva energía. El paso lo deben tomar ustedes, queridos amigos, el paso lo deben tomar solos, en su momento, en su espacio, en su nueva casa. Si entienden esto bien, si causa algún tipo de conflicto en su interior, tómense su tiempo. A través de este proceso y mientras toman el primer paso hacia la voluntad divina, ustedes nunca están solos. Hay cantidades, legiones de entidades, tales como las que están reunidas aquí hoy con ustedes. Les amamos profundamente. Y así es. Y aquí termina esta audiencia de la lección 10, la parte de la exposición de Tobías. Entren en su voluntad divina. Para la siguiente sesión comenzaremos las preguntas y respuestas que después de esta lección prometen ser muy interesantes. De hecho, son las respuestas de Tobías más largas que he visto dar en estas 10 lecciones. Esto será en la siguiente sesión, esta será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.